Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Mahsine Meravet rompe el silencio. ¿Le está enviando un mensaje oculto a Cenk Torun con su última publicación? No vas a creer lo que ha compartido y cómo ha reaccionado él. Mahsine Meravet, reconocida por su estilo enigmático y siempre reservada sobre su vida personal, ha dejado a todos boquiabiertos con una publicación que ha encendido las redes sociales. La exmodelo, que ha mantenido un perfil discreto desde su retiro del mundo del entretenimiento, publicó en su cuenta de Instagram una imagen acompañada de una frase que ha provocado miles de comentarios. A veces el silencio es la respuesta más fuerte. Esta frase, que por sí sola podría parecer una reflexión cualquiera, ha sido interpretada por muchos como una indirecta directa hacia el actor Cenk Torun, con quien se rumoreó tuvo una relación en el pasado. Lo que ha levantado sospechas es que Cenk Torun recientemente habló en una entrevista sobre una persona especial que marcó su vida y a quien, según él, no volvió a ver, pero jamás olvidó. La coincidencia en los tiempos ha desatado una ola de teorías entre los fans. Esto no puede ser casualidad, comentó una seguidora. Mahsine nunca publica cosas así, y justo ahora que Cenk habló, algo pasa aquí. La imagen que acompañaba la frase es igualmente enigmática, una playa al atardecer, con una silueta femenina caminando sola por la orilla. Todo en tono sepia, como si evocara un recuerdo lejano y melancólico. Los seguidores comenzaron a llenar la publicación con preguntas: ¿es para Cenk? ¿Estás pensando en alguien? ¿Lo extrañas? Pero lo que más sorprendió fue que, apenas unas horas después, Cenk Torun publicó una historia en Instagram con la canción Quizás de Nat King Cole y una sola palabra: coincidencias. Esta acción no hizo más que avivar los rumores. No tengo nada que decir, pero a veces las emociones encuentran su camino, escribió Mahsine en un segundo comentario, agregando un corazón roto. Muchos interpretaron esto como una confirmación de que hay sentimientos no resueltos entre ambos. Personas cercanas a Mahsine han declarado de forma anónima que el nombre de Cenk siempre sale a relucir en sus conversaciones privadas y que ella guarda recuerdos muy bonitos de esa etapa de su vida. Mientras tanto, amigos de Cenk aseguran que Mahsine fue su gran amor, aunque nunca lo admitió públicamente. Lo cierto es que la interacción entre ambos, aunque indirecta, ha reavivado una historia que muchos pensaban cerrada. El público, especialmente las mujeres entre 40 y 65 años que siguen estas historias con pasión, no tardaron en hacer de este tema uno de los más comentados en grupos de Facebook y foros. Los medios digitales no tardaron en hacerse eco de esta aparente conversación silenciosa entre Mahsine y Cenk. Programas de entretenimiento, páginas de farándula e incluso algunos periódicos comenzaron a publicar teorías sobre una posible reconciliación, o al menos, una reanudación del contacto entre los dos. Uno de los titulares más llamativos decía: ¿revivirán el amor en tiempos de la X Stories? Mientras tanto, los fanáticos comenzaron a hacer su propia investigación. En TikTok, surgieron videos con análisis detallados, comparaciones entre antiguos posts, cambios en sus estados de ánimo, e incluso especulaciones basadas en la astrología. Ambos son signos de agua, muy emocionales, decía una joven en uno de los clips virales. Y estas cosas no pasan porque sí, concluía con seguridad. A todo esto, ni Mahsine ni Cenk han dado declaraciones oficiales. No han confirmado ni negado nada. Pero el silencio, ese mismo que Mahsine definió como la respuesta más fuerte, se ha convertido en el protagonista de esta historia. Los comentarios en redes no paran. Algunos piden que se dejen de indirectas y hablen claro. Otros, más románticos, desean verlos juntos otra vez. A veces la vida da segundas oportunidades, ojalá este sea el caso, escribió una seguidora. Lo que el destino separó, Instagram lo puede unir,
añadió otra, con un guiño. En paralelo, comenzaron a circular fotos antiguas de la pareja, algunas nunca antes vistas, que los mostraban en viajes, en cenas íntimas o simplemente sonriendo juntos. Estas imágenes parecen haber sido filtradas desde cuentas privadas o archivos personales, lo que añade un tinte aún más misterioso al asunto. Un ex representante de Mazzine comentó en una entrevista radial que la relación entre ellos fue intensa, aunque breve. Pero lo que vivieron no fue común. Y aunque no quiso ahondar más en detalles, dejó entrever que ella nunca volvió a ser la misma después de él. Por su parte, fuentes cercanas a Cenk afirman que él cambió radicalmente su visión del amor tras esa historia. Se volvió más reservado, más introspectivo. Incluso, algunos aseguran que ciertas escenas de sus actuaciones posteriores parecían tener una carga emocional más profunda, como si canalizara vivencias reales. El fenómeno se ha expandido tanto que algunos expertos en comunicación digital comenzaron a estudiar el caso como un ejemplo de cómo las emociones humanas se manifiestan en el entorno virtual. La forma en que transmitimos nostalgia, deseo, arrepentimiento o esperanza a través de las redes es fascinante, declaró una psicóloga mediática. Y esta situación es un claro ejemplo de ello. La historia no parece tener un final claro, al menos por ahora. Mientras Mazzine sigue compartiendo mensajes crípticos y Cenk continúa eligiendo canciones melancólicas para sus historias, el público permanece atento a cada movimiento. Y es que, a veces, los grandes romances no necesitan palabras explícitas. Basta con una mirada, una canción, una imagen al atardecer o un quizás. Los seguidores ya han bautizado este drama como la novela digital del año, y no es para menos. Tiene todos los ingredientes: amor, misterio, nostalgia, belleza y esa sensación de que, quizás, el pasado puede regresar de la forma más inesperada. En los próximos días se espera que alguno de los protagonistas dé una declaración más contundente, aunque muchos opinan que la magia de esta historia está, precisamente, en lo no dicho. Y mientras eso sucede, miles de usuarios seguirán entrando a sus perfiles, esperando la próxima pista, la próxima imagen, la próxima canción, o tal vez, un reencuentro. Porque si algo nos ha enseñado esta historia es que el amor, cuando es verdadero, nunca desaparece del todo. Solo se transforma. Se esconde. Se convierte en susurros digitales, esperando el momento justo para reaparecer. Gracias por ver este video. Si te ha gustado no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre esta historia y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video con más noticias que nos hacen soñar y recordar.